Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablarles, bueno, pues de una información que saltó en las páginas de los periódicos británicos y que recientemente se ha publicado y se ha difundido en la radiotelevisión irlandesa. Ya saben que yo he vivido en Irlanda y bueno, pues los órganos de comunicación dentro del gobierno irlandés está la radiotelevisión irlandesa y por otra parte el Irish Time. Son dos medios de comunicación prácticamente de difusión masiva en Irlanda y que pueden difundir incluso las noticias, entre comillas, falsas que sobre el cardenal Pell tuvimos que sufrir los que en aquella época estábamos por ahí. Y hoy traemos precisamente con esa experiencia pues algo que ustedes probablemente no tendrán conocimiento, no sabemos si se ha difundido, pero lo traemos previamente para que tengamos claro el por qué y cómo. En esta entrevista periodística dentro de la radio y televisión irlandesa se presenta una persona, miembro, mujer del Opus Dei, ex miembro, donde habla negativamente del Opus Dei y hace referencia a cuestiones que probablemente todos los que estamos dentro de la Iglesia conocemos. Es decir, que cada orden religiosa tiene una organización y sus miembros siguen esa organización. Y además de eso, por ejemplo, podemos pensar que los monasterios de monjes no están mezclados en los monasterios de monjas, es decir, están separados. Hoy en día, dentro de las políticas que se siguen en la escuela, donde se mezclan chicos y chicas, pues eso no se entiende. Pero la Iglesia Católica, todas sus órdenes religiosas, no pretenden que se entienda desde la sociedad, sino que tienen una estructura y una organización propia para poder cumplir sus fines. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cada organización religiosa, cada estructura religiosa dentro de la Iglesia Católica sigue unos fines y una organización para cumplir esos objetivos. Me ha llamado la atención en esta entrevista que les pongo al final de este vídeo, donde se reclama de que apenas se les daba dinero. Yo sé perfectamente en algunas órdenes religiosas el dinero con que disponen sus miembros, órdenes religiosas que son extendidas en el mundo por cientos sus medios. Pero sin embargo, para los que estamos fuera, esa limitación tan importante a nivel económico personal es una parte más de todo lo que tienen que vivir. Pretender poner nuestra cabeza social dentro de la organización de una orden religiosa es prácticamente como querer entender por qué el agua no fue vino y por qué el aceite no es agua y por qué. Porque no hay por qué. Son sustancias diferentes y cumplen objetivos diferentes. En la entrevista nos ha llamado poderosamente la atención cómo no existe por parte de la entrevistadora ninguna pregunta que haga confrontar las reflexiones de la persona que quiere decir y explicar por qué el orden religioso dentro del Opus Dei pues no es precisamente lo mejor. Hay muchas organizaciones religiosas donde las mujeres cumplen servicio a los demás. Pero hay otras organizaciones que no son religiosas que también cumplen servicio. Por ejemplo, yo soy padre de familia, soy solo y yo cumplo el servicio de una mujer sirviendo a mis hijas. ¿Eso es extraño? No, simplemente es la organización, el orden establecido para que todo funcione. ¿Eso quiere decir que en el Opus Dei solo las mujeres se dedican a servir? No, es falso. No, en absoluto. ¿Eso quiere decir que sea la única organización religiosa donde hay mujeres para el servicio? Tampoco. Tampoco es así. Entonces, intentar expresar estos elementos como contrarios y negativos es cuando menos simple y llanamente intentar poner una luz que la sociedad entiende hoy como imprescindible para que se ponga el foco negativo en esta organización religiosa. El Opus Dei lo que pretende simple y llanamente es lo mismo que cualquier miembro de la Iglesia Católica, es acercar a las almas a Dios. Y los medios, la estructura y las soluciones que se buscan en cada momento es diferente. Pero les puedo asegurar que siempre buscan lo mismo, lo mejor para esa persona, ese alma que está ahí
y para los que les rodean. Así que les dejamos con una reflexión que hemos elaborado con el fin de entender por qué este tipo de actuaciones periodísticas no son precisamente lo mejor para dar luz, si se quiere, a cuestiones personales. Respetamos perfectamente los sentimientos y las emociones de la persona que habla, pero desde el punto de vista periodístico se debería ser mucho más fino y no dejar simple y llanamente que el curso baje, porque al final lo único que podemos tener es un agua que sirve para poco. Hasta la siguiente, y escuchen ahora las apreciaciones y argumentos que les ofrecemos en torno a lo que entendemos que nunca se debe considerar como buen periodismo y sobre todo por qué una organización religiosa está supeditada dentro de la Iglesia Católica al derecho canónico. Hasta la siguiente, aquí les dejamos. Chao. Desde una perspectiva crítica, vamos a cuestionar la validez de las afirmaciones de esta entrevista, no porque dudemos de los sentimientos expresados, sino porque el periodismo basado en casos individuales puede distorsionar la realidad. Además, exploraremos cómo el orden religioso de la Iglesia, regido por el derecho canónico, protege los derechos de sus miembros y garantiza un marco estructurado para la vida dentro de las instituciones católicas, como el Opus Dei. Primero, hablemos del periodismo de casos. La entrevista que analizamos presenta el testimonio de una persona que describe su experiencia en Opus Dei como negativa, incluso calificándola de abusiva. Es importante respetar las vivencias personales, pero el periodismo que se basa únicamente en un testimonio individual tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque una sola voz no puede representar la totalidad de una institución tan compleja como el Opus Dei, que cuenta con miles de miembros en todo el mundo. Este tipo de periodismo tiende a amplificar historias dramáticas para captar la atención, pero no necesariamente refleja la experiencia promedio o la estructura general de la organización. Por ejemplo, la entrevistada habla de prácticas como la mortificación corporal o la falta de pago por su trabajo. Sin contexto, estas afirmaciones pueden parecer escandalosas, pero no se nos ofrece una visión equilibrada. ¿Son estas prácticas universales? ¿Cómo las perciben otros miembros? ¿Qué dice el Opus Dei al respecto? Imaginemos que alguien cuenta una experiencia negativa en una empresa o en una escuela. ¿Eso significa que toda la empresa o escuela es inherentemente mala? No. Necesitamos datos más amplios, estadísticas, testimonios diversos, documentos oficiales. Sin embargo, el periodismo de casos a menudo omite esto en favor de una narrativa emocional. En este caso, la entrevista no menciona si la entrevistada buscó apoyo dentro del Opus Dei, si hubo canales para expresar sus preocupaciones o si su experiencia fue excepcional. Esto nos lleva a un problema, el sesgo de selección. Las historias más extremas son las que suelen llegar a los medios, mientras que las experiencias positivas o neutrales rara vez se publican. Por tanto, basarse solo en esta entrevista para entender el Opus Dei es como intentar entender un libro leyendo solo un capítulo. Ahora, pasemos al segundo punto, el orden religioso dentro de la Iglesia Católica. El Opus Dei, como prelatura personal, está regulado por el derecho canónico, un sistema jurídico que protege los derechos y deberes de todos los fieles católicos, incluidos los miembros de órdenes y prelaturas. Este cuerpo legal, que data de siglos y fue actualizado en 1983, establece normas claras para la vida religiosa, garantizando que nadie sea obligado a permanecer en una vocación contra su voluntad. Por ejemplo, el Canon 702 establece que los miembros de institutos religiosos pueden dejarlos libremente, y las instituciones deben respetar esa decisión. En la entrevista, la persona menciona sentirse atrapada psicológicamente, pero no hay evidencia de que se le impidiera físicamente salir. Esto sugiere que su percepción de encierro pudo deberse a factores personales o emocionales, no a una coerción institucional. Además, el derecho canónico protege a los menores. La entrevistada dice que se unió al Opus Dei a una edad muy joven, pero según el Canon 643, las instituciones religiosas no pueden admitir a candidatos menores de edad sin el consentimiento de sus padres, y un discernimiento adecuado. Si hubo irregularidades en su ingreso, esto sería una excepción, no la norma, y debería investigarse caso por caso, no generalizarse. El Opus Dei, como cualquier institución católica, está sujeto a la supervisión de la Santa Sede, que tiene mecanismos para investigar denuncias de abuso o irregularidades. Si la entrevistada sufrió maltrato, existen canales dentro de la Iglesia para abordarlo, algo que no se menciona en la entrevista. Otro aspecto importante es el contexto de las prácticas mencionadas, como la mortificación corporal.
La entrevistada describe el uso de cilicios y disciplinas, que pueden sonar extremas fuera de contexto. Sin embargo, estas prácticas tienen una larga tradición en el catolicismo, especialmente en órdenes religiosas, y se realizan de manera voluntaria como una forma de penitencia espiritual. El derecho canónico, Canon 1191, regula las prácticas ascéticas, asegurando que sean libres y no perjudiquen la salud. En el Opus Dei, estas prácticas son opcionales y supervisadas, y no todos los miembros las realizan. Presentarlas como obligatorias o abusivas sin mencionar su propósito espiritual o su carácter voluntario, distorsiona la realidad. Por último, hablemos de la narrativa de control psicológico. La entrevistada describe sentirse manipulada y carente de libertad. Esto es grave y merece atención, pero debemos preguntarnos, ¿es esto exclusivo del Opus Dei o refleja dinámicas que pueden ocurrir en cualquier grupo cerrado, ya sea religioso, político o incluso social? La psicología nos enseña que los entornos intensos pueden generar dependencia emocional, pero culpar únicamente a la institución ignora la responsabilidad personal y las circunstancias individuales. Además, el Opus Dei enfatiza la libertad personal y la santidad en la vida cotidiana, principios que contrastan con la idea de un control totalitario. Sin escuchar la perspectiva oficial de la institución o de otros miembros, la entrevista carece de balance. En conclusión, el periodismo de casos como esta entrevista puede ser poderoso para dar voz a experiencias individuales, pero no es la mejor herramienta para conocer la realidad completa de una institución como el Opus Dei. El derecho canónico ofrece un marco robusto que protege los derechos de los miembros de la Iglesia, asegurando que las vocaciones sean libres y respetadas. Si hubo fallos en el caso de la entrevistada, deben investigarse, pero no podemos asumir que su experiencia define a toda la organización. Para entender el Opus Dei, necesitamos un enfoque más amplio, documentos, testimonios variados y, sobre todo, un diálogo abierto. Gracias por escuchar, y los invito a reflexionar, ¿cómo formamos nuestras opiniones? ¿Nos quedamos con una sola historia o buscamos la verdad más allá?